Hola, hola. Buenas tardes, Doc. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la evaluación que tenemos pendiente. Tenemos varias, pero esta es la primera, obviamente. Bien, les voy a pedir que vayan encendiendo sus cámaras mientras les voy explicando cómo va a ser la resolución. Desde luego que también se tienen que preparar desde el punto de vista tecnológico, es decir, tener alguna forma de respaldar eh, la electricidad, la señal del celular, la señal del internet, etcétera. La idea es que bajo ninguna circunstancia vayamos a tener inconvenientes, ¿no? Entonces, vamos a ver. Belén, te veo, Amanda, Sofía, Juan José, Yannick, Nicole, Pablo, Mario, Solange, José, Evelyn, Saraí, Anaí, Adrián, Cristian, Zuli, Víctor, Samuel, Jessica, no veo tu cámara. Francisca, Fausto, Karen, Vinicio. A ver, Jessica, ¿te fuiste? ¿O está? Ah, te bajaste acá, ya te veo. Catherine, bueno, 26.
Brian Vallejo. Ah, Sí, Doc, mil disculpas, no podía cambiar, me tocó cerrar y abrir sesión de nuevo. ya. Gracias, Amanda, por lo que te pedí. Ok, ok. Ahí estamos los 25 que deberíamos haber estado en la mayoría de las clases. Y bueno, yo les voy a mandar un link que ahora mismo les va a transmitir, que les va a transmitir Amanda, ¿no es cierto? Y en realidad lo podemos hacer por este chat. Todos pueden ver el chat. Les mandé un hola. ¿Sí? Sí, Doc, sí, se ve. ¿Se ve? ¿Nadie tiene dificultades? Todos lo ven. Ahora quiero que me digan si se abre el link que yo les voy a mandar. Prueben abrir ese link. ¿Se abre? Sí, Doc. Sí, Ya, Doc. chévere. Bien, a partir de ahora y sin que se apaguen sus cámaras, vamos a seguir resolviendo el cuestionario. Desde luego, esto es en forma individual, ¿no? Y son 10 preguntas que les pido que lean detalladamente o que lean detenidamente. Creo que una o dos de las preguntas dicen que señalen lo falso o el excepto. Todas las otras preguntas dicen señalen lo correcto o lo más adecuado. Entonces, vean esa diferencia para que no se vayan a equivocar. Y también vean los exceptos, los siempre, los casi siempre, los nunca, los no, etcétera. O sea, lean al detalle cada pregunta. Yo sé que son cosas que ustedes saben en general, desde luego que habrá algunas que tengan más complejidad que otras, pero todo es lo que hemos discutido en el devenir de las semanas previas, ¿ok? Ahora, Amanda, vos me vas a decir si se abre el link del formulario y a partir de tu respuesta, yo voy a empezar a contar los 10 minutos. Van a tener 10 minutos en total, o sea, un minuto por pregunta, pero además les voy a dar 5 minutos de gracia, es decir, un tiempo adicional para que revisen las preguntas, pueden cambiar las respuestas. Ese tiempo no es para que hagan nada diferente de revisar y estar seguros de lo que contestaron. ¿Ok? Necesariamente tienen que poner una respuesta. No les va a dejar enviar el formulario si no ponen alguna. ¿Sí? Eso creo que obra a su favor. Así que seleccionen con mucho cuidado. Entonces, ahí fue el formulario. ¿Se abrió, Amanda? Ya. Sí, Doc. Se abrió. Listo, corre tiempo desde ahora.
Van justo 5 minutos.
Son 10 minutos. Son 10 minutos completos. Tienen 2 minutos adicionales. Cuando se cumplan los 15 minutos, voy a impedir que se generen más respuestas, que se reciban más respuestas. Así que la persona que no entregue, lamentablemente en este parcial tendrá 0. Queda 1 minuto. Quedan 30 segundos y todavía me faltan 4 personas, me faltan 3 personas, me falta una persona y quedan 10 segundos y ya no se aceptan respuestas a partir de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ya no se aceptan respuestas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Qué gusto verles las caras a todos.
y no solo me las vean a mí. Vamos a... ¿Les parece si hacemos una pequeña confrontación de las preguntas en este momento? Sí, Ya, Doc. chévere. Bueno, Sí. bárbaro. A ver, vamos a ver. Yo voy a poner la mitadcita acá. Ya, entonces, la diabetes mellitus puede diagnosticarse, señale lo verdadero. Y acá lo verdadero era en un paciente con síntomas. Eso era probablemente una opción fácil porque tú sabes que casi siempre tienes que confirmar la glucemia en más de una toma o por más de un método de diagnóstico, pero en el caso de una persona con síntomas, una glucemia al azar mayor de 200 es diagnóstico de diabetes. Esa era la verdadera. Respecto al monitoreo clínico de la diabetes mellitus, una afirmación es verdadera. Algo que hemos súper insistido es que los objetivos de hemoglobina glicosilada deben ser individualizados, ¿no es cierto? Pero hay un valor, ese valor de 7, que ya lo hemos visto, posee evidencia suficiente para minimizar complicaciones microvasculares, y eso lo sabemos por varios estudios, en particular el DSCT y el UKPDS. También lo hemos visto. Respecto a la fisiopatología de la diabetes, lo falso. Esta pregunta era un poquito más compleja, pero dice lo falso. Dado el déficit absoluto de insulina, consecuencia de la destrucción de las células beta, es más frecuente observar cetoacidosis diabética en las personas con diabetes tipo 2. No, las personas con diabetes tipo 2 algo de insulina tiene. Puede que no les ayude para conservar una glucemia normal, pero en gran parte de los casos no hacen cetoacidosis porque esa pequeña fracción de secreción de insulina posibilita evitar la cetosis agresiva, la cetosis severa y la cetoacidosis como efecto, ¿no? Después, respecto a los aspectos clínicos de la diabetes mellitus tipo 2, señale lo verdadero. Que el síndrome de ovarios poliquísticos es un factor de riesgo para diabetes tipo 2, esta pregunta era más fácil. Hombre de 54 años que acude a revisión de su empresa, no tiene síntomas, se detecta un índice de masa corporal 32, la glucemia en ayunas, una de 138, 15 días después tiene otra glucemia en ayunas de 133, no puede cumplir actividad física por lesión de rodilla, tiene una glicosilada de 8,1. ¿Qué recomendación terapéutica efectuaría de preferencia? Este paciente seguramente no va a poder cumplir a cabalidad las indicaciones del estilo de vida que cuando se cumplen como tales ayudan a bajar la hemoglobina glicosilada. Había varias formas de enfocar la pregunta, desde el objetivo de glucemia que ustedes perseguirían, la hemoglobina glicosilada objetivo, el recurso terapéutico y cuánto les puede ayudar a obtener de mejoría en la glicosilada. En realidad este paciente, además de cambios en estilo de vida personalizados, ya necesitaba metformina. Podríamos decir, ¿por qué no darle sulfonilurea? Porque es un paciente que ya tiene obesidad y las sulfonilureas, además de darte hipoglucemia, te hacen subir de peso. ¿Por qué no quedarte solo con cambios conductuales? Porque el paciente ejercicio físico con el tren inferior o caminar no puede por la lesión de la rodilla. Diagnóstico de diabetes con insulina basal acorde a su peso corporal, indicación diabetológica. No es un paciente descompensado que sí o sí necesita insulina. Este varón está asintomático. Y acá la última dice, o una de las opciones decía, estos se mezclan, ¿no? Aún sin diagnóstico de diabetes, debe continuar solo cambios conductuales. No, este paciente ya tiene diabetes. Por lo tanto, ya tenía criterios de tratamiento no farmacológico y para este caso farmacológico. Señale el enunciado verdadero respecto al tema de diabetes mellitus. Era parecida a una de las preguntas anteriores. La retinopatía y nefropatía pueden evitarse basados en el UKPDS si implementamos un tratamiento que pueda disminuir a menos de 7 la hemoglobina glicosilada. Esto es así, no es mucho misterio.
Con respecto a los fármacos antihiperglucemiantes, escoja la opción correcta. La correcta era que la linagliptina es un inhibidor de DPP4 que no necesita ajuste. Si existe deterioro de la función renal, es decir, a pesar de que exista disfunción renal, le puedes dar linagliptina a dosis plenas. A dosis plenas, 5 miligramos QD. Más abajo, mujer de 55 años, hace 7 años, diabetes mellitus, ya viene con metformina y esto se van a comprar muchísimo. Parece sencillo, lo que ustedes acaban de aprender tiene una importancia suprema. Que ustedes den metformina a dosis terapéuticas, que lo aprendan a hacer considerando las contraindicaciones, considerando los efectos adversos o las molestias iniciales que puede dar el medicamento, pero que lleguen a una dosis tope adecuada. Entonces, esta paciente tiene una hemoglobina glicosilada fuera de objetivo y tiene muchas cosas a nivel cardiovascular. Está en tratamiento por hipertensión e insuficiencia cardíaca, tiene una fracción de eyección del 30%, tiene buena función renal, todavía 60 ml minuto, es decir, no se contraindica metformina, no se contraindica seguir usándola, y una glucemia en ayudas de 212 y una glicosilada de 8,9. ¿Qué habrían escogido ustedes? A ver, les quiero oír. No sean tímidos. ¿Qué habrían escogido? Yannick, dale. O sea, en el caso de la paciente, como tiene bastantes factores de riesgo cardíacos, escogeríamos un fármaco cardioprotector y en esos tenemos los inhibidores SLGT. Punto. Seguramente ustedes son la generación de personas que está asumiendo este rol principalísimo de la cardioprotección, ¿no es cierto?, que a personas de mi generación todavía no lo teníamos incorporado. Lo que había que hacer era mejorar la glucemia y punto. Pero además sabemos que fármacos que puedan colaborar en la cardio y renoprotección son preferibles y peor y mejor aún en pacientes tan lábiles, en pacientes que ya tengan comorbilidades cardiovasculares, la empagliflozina era la opción. No se contraindica la metformina, dice acá en una de las opciones, se contraindica metformina, por lo tanto, suspender e insulinizar, optimizar metformina y dar glibenclamida. No le darías glibenclamida porque hay otro fármaco que tiene seguridad cardiovascular. No solo seguridad, sino que además te mejora desenlaces cardiorrenales. Y la glibenclamida, lo les había dicho que está proscrita en el sentido de que es buen hipoglucemiante, pero es mejor no utilizarlo porque en personas con riesgo cardiovascular lo empeora, lo incrementa. Y sí, siempre había que tratar de optimizar la dosis de metformina. El inhibidor de PP4 es seguro. Si hubiera habido chance de dar una segunda respuesta correcta, el inhibidor de PP4 habría sido una opción, pero acá era una sola opción y la mejor era con empagliflozina. Entre los siguientes fármacos, uno cumple el siguiente enunciado, además de reducir la glicosilada, ayudan a perder peso, retrasan el vaciamiento gástrico, no producen hipoglucemia. Una de las primeras personas que subió la respuesta se equivocó en esta, porque estos fármacos que retrasan el vaciamiento gástrico son ¿cuáles son? Los agonistas GLP-1. Exactamente, los agonistas del receptor GLP-1 son inyectables. Por ahora hay una forma de semaglutide vía oral que podría en algún momento llegar a nuestro país, todavía no lo ha hecho, pero estos fármacos frenan el apetito a nivel central, frenan el vaciamiento gástrico, hablemos de un nivel periférico, optimizan la secreción de insulina, pero a pesar de ello no producen hipoglucemia porque actúan cuando un paciente ha comido. Entonces son los agonistas del receptor de GLP-1. Mujer de 41 años, 8 años antes presentó diabetes gestacional y su padre tiene diabetes, índice de masa corporal 32, no tiene síntomas. Consulta centro de primer nivel con una glucosa en sangre venosa en ayunas de 136. Listo, ¿esta paciente tiene diabetes, sí o no? ¿Qué me dice? Otra. No tiene, le faltan criterios. Entonces, uno sí puede indicar cambios en el estilo de vida,
pero lo más rápido posible te tienen que traer la confirmación del diagnóstico. Puede o no ser necesario el tratamiento farmacológico, pero no te tienes que quedar con esa duda. Cambios en estilo de vida está indicado y confirmación de diagnóstico de diabetes a la mayor brevedad. Entonces, acá uno puede ver las estadísticas de sus promedios de calificaciones y la verdad hay una curva bimodal alrededor del 6, pero hay una buena cantidad de 9s y 3 dieces que está buenísimo verlo. Las personas que hayan sacado 5 y 6, que son 10 personas más o menos, seguramente van a tener chance de mejorar con los créditos, con el sistema de créditos que ya me va a pasar su compañera, ¿ok? Vamos a seguir reflexionando en un tiempito más, hasta un poco pasado las 7, sobre el síndrome de ovarios poliquísticos. Como ya vimos la clase pasada, el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿por qué hay que estudiarlo? Porque es conveniente que ustedes tengan conocimientos acerca de esto, así como en tiroides, así como en diabetes, hablamos de una endocrinopatía muy común o muy frecuente. 1 de cada 10 mujeres en edad fértil, es decir, chicas desde su primera menstruación hasta mujeres en la menopausia, pueden llegar a presentarlo. Punto 1, ¿es frecuente? Sí. Punto 2, ¿tiene repercusiones a nivel cardiovascular? Sí. A nivel del endometrio y riesgo de cáncer de endometrio, sí. ¿Tiene repercusiones que además de esto deterioran la calidad de vida de la mujer que lo padece? También. Entonces, imagínense cómo vamos sumando motivos para tener una idea clara del síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Y saben qué? Les digo entre nos otra cosa. Escuchen acá. Otra de las razones por la cual seguramente puede estar mal el nombre de síndrome de ovarios poliquísticos es porque también te da la idea que el del problema es el ovario. Y en el síndrome de ovarios poliquísticos estamos hablando de un trastorno sistémico que tiene como órganos de afección la piel, que tiene como origen disfunción hipotálamo hipófiso ovárica. Otro órgano blanco sería el endometrio. Otro órgano blanco sería el hígado. Otro órgano blanco sería el corazón, las arterias de esa mujer. Entonces, ¿es el ovario solamente el afectado? Desde luego, cursa gran parte en la fisiopatología la disfunción ovárica per se, pero no es lo único. Y la afectación es sistémica, es a nivel de toda la fisiología de la mujer. Sí, decime, Amanda. La prueba del otro libro de ricos, flacos y pobres, Sí, gordos. no la subí a propósito del día de hoy porque quería tener tiempo para terminarla, pero ya la tengo hecha y se las voy a hacer en la siguiente clase, ¿sí? Ya, Ricos, listo. flacos, esa van a ser 5 preguntas. 5 preguntas de opción múltiple igual, ¿sí? Pueden ir 2 de verdadero o falso, pero tiene mucho peso, porque si son 5 preguntas, cada pregunta vale más, ¿no es cierto? Entonces, échenle ojo a eso, es un manuscrito corto, va hacia la médula, la lectura comprensiva de ese manuscrito, ¿ok? Del de los ricos y los gordos. Pero, bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, el síndrome de ovarios poliquísticos tiene una fisiopatología que se sigue comprendiendo conforme se hacen investigaciones. Vamos a mirar, Amanda les mandó un artículo que tiene algunos gráficos que son entendibles, creo yo, que aportan para que ustedes, si desean profundizarlo, ustedes puedan leer de ese artículo, me parece que sí, es del 2018, pero yo voy a tratar de resumir en la presentación que me queda. Les voy a pasar esta presentación, ¿ok? Sí se ve mi PowerPoint. Sí. Ya, chévere. Entonces, criterios de síndrome de ovarios poliquísticos les tienen que quedar súper claros, ya los vamos a ir desglosando. Ya hablamos de estas consecuencias que son sistémicas y creo que nos quedamos por acá. ¿Hay un gen que genera el síndrome de ovarios poliquísticos? No hay un gen, hay varios genes, ¿sí? Y esta es una de las enfermedades crónicas que se puede interpretar como de herencia o de fisiopatología poligénica y multifactorial. ¿También hay factores ambientales que influyen sobre el síndrome de ovarios poliquísticos? Sí. Si yo les hago una pregunta, por ejemplo, de verdadero o falso,
a José Quispe. ¿Estás, José? José, Sí, dale. En el síndrome de ovarios poliquísticos, existen características fisiopatológicas que empeoran el riesgo de obesidad. ¿Verdadero o falso? verdadero. Es al revés, y eso era una pregunta importante, o una reflexión importante, porque en realidad no hay una condición fisiopatológica del síndrome como tal que genere obesidad per se. Pero si una chica que tiene tendencia genética al síndrome de ovarios poliquísticos y tiene obesidad, ¿qué va a pasar con el síndrome? Empeora. El fenotipo, la expresión del síndrome empeora. Entonces, cuando venga una chica y les pregunte, yo tengo obesidad porque tengo síndrome de ovarios poliquísticos, la obesidad tiene que tratarse concomitantemente porque el riesgo de hacer un peor síndrome deviene de la obesidad. Van en paralelo, no es que lo uno es causal de lo otro, ¿ok? Entonces, ¿existe alta prevalencia en personas? Sí, por lo tanto, en tu anamnesis tendrás que preguntar por las hermanas de esa paciente, las primas de esa paciente, la mamá de esa paciente, ¿no es cierto? O la hija de esa paciente. Factores ambientales que predisponen a un empeoramiento del síndrome, ya dijimos, obesidad, estilo de vida, el sedentarismo, estrés, exceso de andrógenos prenatales en la gestación temprana, bajo peso al nacer, pubertad precoz. ¿Y qué factores de riesgo entonces han sabido, más bien dicho, qué otra enfermedad que ustedes conocen comparte riesgo con el síndrome, comparte factores de riesgo con el síndrome de ovarios poliquísticos? La diabetes. La diabetes es evidente, ¿no es cierto? Y las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, por ejemplo, también tiene en común estas cosas. Este gráfico chévere, como los que colocan en la New England Journal of Medicine, no es nuevo este gráfico, nos va a dar una explicación de cómo desde el hipotálamo hipófisis hasta el ovario se produce la disfunción, ¿no es cierto? A ver, Yannick, andas por ahí, sí. Sí, doctor. Ya. ¿Qué es GHRH? ¿Qué es GNRH? Perdón. Que te señalo acá arriba. Ya me pongo mi curso. ¿Sí le ves? Es la hormona foliculoestimulante. No, porque fíjate, acá abajo hay otra cosa. ¿Sí ves aquí? Acá está LH o luteinizante y FSH o folículo estimulante. Es decir, ¿quién rige, quién le ordena a la hipófisis secretar LH y FSH en su momento? Esa es la pregunta. ¿Qué es esto que les estoy señalando acá arriba? La La liberadora. hormona liberadora. La hormona liberadora de gonadotrofinas, exactamente. Entonces ya no se vayan a olvidar. Y esta es en realidad una neurohormona. Es una neurohormona, ¿por qué? Porque deviene de una neurona en realidad. Es una neurona adaptada para la secreción de este polipéptido que es el GNRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. Las hormonas no solamente tienen que ver los niveles hormonales en sangre para que haya una respuesta adecuada. Las hormonas tienen una pulsatilidad que implica el efecto adecuado sobre su órgano blanco. Entonces, las neurohormonas del hipotálamo tienen un blanco en las células glandulares de la adenohipófisis. ¿Se acuerdan al inicio cuando veíamos tumores hipofisiarios? Yo les decía, siempre piensen en el eje, hipotálamo arriba, hipófisis abajo. Y el hipotálamo, las neurohormonas, comandan a las hormonas propiamente dichas de la hipófisis en función de su ritmo de secreción, que está correlacionado con esto que vemos acá. En el síndrome de ovarios poliquísticos existe un aumento de la frecuencia de los pulsos de GNRH, ¿sí? Un aumento en la frecuencia de los pulsos de GNRH desequilibra esta balanza y hace que la hormona LH se produzca en detrimento de la FSH, que estará en menor cantidad.
Ahora, esto no es un criterio del síndrome, pero ustedes podrían medir la LH y FSH en la fase folicular temprana de las chicas con síndrome de ovarios poliquísticos. Y lo esperable, aunque no es un criterio, ¿qué será? ¿Qué estará más alto, la LH o la FSH? LH. La LH está más arriba, ¿sí? En función de esta alteración del ritmo de secreción o de la pulsatilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ritmo normal sería este. El ritmo anormal en el síndrome de ovarios poliquísticos sería este otro, con más secreción de LH en detrimento de la FSH. Y acá tenemos las dos células, y esto es lo que ustedes probablemente, si les gusta la endocrinología o si después siguen ginecología, es súper interesante esto que se ha dado en llamar la teoría de las dos células, la teoría de las dos células. ¿Cuáles son esas dos células? Dos células que existen en el ovario, en los folículos ováricos. La primera, ¿cómo se llama? La célula, células en plural, o acá si agarramos estas dos, una por su lado, en singular. Tenemos una célula de la teca y una célula de la granulosa. Pregunta del millón. Mario Cañar, ¿estás? Mario, escúchame. Sí, te escucho como si estuvieras en una iglesia, pero te escucho. Mario, ¿qué tipo de comunicación endocrina se produce? Más bien, ¿qué tipo de comunicación se produce cuando tú tienes dos células cercanas y el mensajero no tiene que atravesar el torrente circulatorio, sino un espacio muy pequeño entre célula y célula? ¿Qué tipo de comunicación sería? Célula y célula no tiene que atravesar, que me dijo Doc, disculpe. Te voy a tratar de hacer más explícito porque por ahí el de la falla soy yo y porque no me hago entender. Si tú tienes la tiroides, por ejemplo, ¿no es cierto? Y desde la tiroides, que te dibujo acá, el órgano blanco es el corazón, que te dibujo acá. Y tú tienes en medio el torrente circulatorio. Y la hormona tiene que ligarse a proteínas de transporte, llegar al corazón, ligarse a un receptor y ahí hacer su acción. Ese es un ejemplo de comunicación endocrina, ¿sí? Pero si tú tienes una comunicación muy cercana de dos células que están vecinas, ¿es eso comunicación endocrina o cómo se llama? Sería comunicación paracrina. Ya, excelente, es una comunicación parácrina. Entonces, estas células que están acá tienen la capacidad de comunicarse por mensajeros, pero de manera cercana, sin que necesariamente la hormona vaya al torrente circulatorio, ¿ok? Entonces, tenemos las células de la teca y nuevamente las células de la granulosa. Yo les ponía, creo ya, un ejemplo ayer, en donde las células de la teca son capaces, y estamos hablando del ovario, son capaces de, ante la influencia hormonal de la LH, para esto tendrá que haber un receptor, ¿sí? Sintetizar, ¿qué cosa? Androstenediona. ¿Y la androstenediona qué es, Evelyn? ¿Qué es la androstenediona? ¿Qué tipo de hormona es? Hormona que se sintetiza a partir del colesterol. Bueno, empezamos bien porque no lo dijiste mal. Como estás mirando la cascada de la esteroidogénesis, las hormonas que se sintetizan a partir del colesterol son esteroides, si querés, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero puntualmente, la androstenediona, ¿qué tipo de hormona será? ¿Femenina o masculina? Masculina. ¿Es un tipo de qué entonces? ¿Qué tipo de esteroide será? De Andrógeno. andrógeno. Eso, andrógeno, ya, bien. Y si te das cuenta, con otro cambio, también se puede producir testosterona desde el ovario femenino. Ya habíamos dicho que estas hormonas no son exclusivas de uno u otro sexo, sino que cambian los momentos fisiológicos en que se secretan y las proporciones o las cantidades, ¿no es cierto?
¿Cuál ha sido entonces el origen de los andrógenos? El colesterol. ¿Quién activa la síntesis de los andrógenos en las células de la teca? La LH. Hasta aquí, todo bien. Otra pregunta para algunos de ustedes que están muy atentos. Jessica Gavilanes. Jessica, ¿me copias? Sí. Jessica, pregunta del millón. ¿Qué fenómeno debe suceder para que la androstenediona se convierta en estradiol o en estrógenos? ¿Podrías decirme tú qué fenómeno bioquímico debe suceder para que la androstenediona o qué pasos o qué procesamiento necesita la androstenediona para que se convierta en estrógenos? La acción de la aromatasa. Ya, bien, alguien ha leído muy bien la acción de la aromatasa. Pero antes de eso, ¿qué tiene que pasar con la androstenediona? Que está acá. Jessica. No fuiste, Jessica. No, sí estoy, ¿no? No importa, te va a ayudar Sofía. Sofía Torres. Sí, Doc, aquí estoy, sí, me escucha. Sí te Estoy con el escucho. internet un poco Estás, lento. estás congelada, pero sí te escucho. Ya. Sí, puedo apagar la Entonces, cámara. sí, Es que, apaga, no hay problema. ok. Entonces, ¿qué hace falta? La aromatasa está acá, en las células de la granulosa, y la androstenediona está acá, en las células de la teca. ¿Qué falta? Mm, Sería el transporte de una célula a otra. Sí, ahora, ¿qué característica tienen las hormonas que vienen del colesterol? La sería la que son, o sea, son liposolubles Ya, y buenísimo, son liposolubles. ¿Y qué más? hidrofóbicas. Sí, pero acá que nos interesa, que son liposolubles y que pueden pasar fácilmente a través de las membranas biológicas. Entonces, no necesitan un transportador que las impulse desde las células de la teca a las células de la granulosa. Llegan a las células de la granulosa, en donde están en menor concentración, y aquí la aromatasa convierte a la androstenediona en estradiol, ¿no es cierto? Y con el estradiol secretándose en cantidades normales, vamos a tener lo normal, que es en una mujer, desarrollo de caracteres sexuales secundarios, y la influencia de esas hormonas también a nivel psico, neuro, inmuno, endocrinológico, a nivel sistémico, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en el síndrome de ovarios poliquísticos? En el síndrome de ovarios poliquísticos sucede que este desequilibrio en la génesis hormonal de los andrógenos sobrepasa la capacidad de aromatización de los estrógenos. Va de nuevo. En el síndrome de ovarios poliquísticos terminan habiendo demasiados andrógenos como para que se terminen convirtiendo todos ellos en estradiol o en estrógenos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los andrógenos que se encuentran en el ovario? Van a pasar ¿a dónde? De aquí pueden ir ¿a dónde? A la sangre. A la sangre, y a través de la sangre a todo el organismo, ¿no es cierto? A todo el organismo. Y es decir, el síndrome de ovarios poliquísticos es una condición en donde haya déficit estrogénico. ¿Qué te parece, Nicole? Nicole, el síndrome de ovarios poliquísticos es una condición donde hay déficit de estrógenos, déficit estrogénico. Nicole. Ah, Yannick, dale, a ver, ¿qué querés decir? O sea, no habría un déficit, sino más bien un exceso. O sea, no es que no haya aromatasa o que no pasa la suficiente cantidad de androstenediona a las células de la granulosa,
pero como existe un exceso de LH, toda la androstenediona que no se transforma en estradiol se va a transformar en testosterona. Entonces, hay cantidades normales de estradiol, pero hay cantidades anormalmente elevadas de testosterona o hormonas Excelente andrógenas. reflexión, muy buena reflexión. Entonces, no es un déficit de estrógenos como tal, no es un estado hipogonádico tampoco, a pesar de que puedes tener una característica del hipogonadismo que es la amenorrea. Las chicas pueden no menstruar meses y a veces años, ¿sí? Pero no es un déficit en sí mismo de estrógenos. De hecho, el exceso de actividad de los estrógenos sobre el endometrio termina produciendo riesgo de cáncer de endometrio, por lo que conversábamos ayer, ¿no es cierto? Entonces, hay otros factores que aturden, atontan, disrumpen, producen una disfunción a nivel del ovario y es también el exceso de insulina. El exceso de insulina circulante te va a producir que el ovario disfuncione y que esta proporción entre los andrógenos y los estrógenos se altere o se perpetúe esta alteración. Y ahí viene una pregunta que implicará su comprensión de lo que estamos hablando. Víctor, ¿estás? Víctor Matailo. Pues, Víctor, ¿en qué condiciones o en qué tipo de pacientes tú tendrías exceso de insulina circulante? pacientes con ovario poliquístico, ¿verdad? Sí, claro, estamos hablando de eso mismo, pero yo te pido una reflexión un poquito más compleja. Yo te estoy diciendo, en el síndrome de ovarios poliquísticos hay otros factores, más allá de este desequilibrio en FSH y LH, que empeoran la producción de los andrógenos. ¿Sí, Víctor? Hasta ahí estamos, ¿sí o no? Ya. Pero además estoy diciendo, hay otras hormonas que no dependen del eje hipotálamo hipófiso ovárico, en donde el exceso, por ejemplo, de insulina te puede perjudicar al funcionamiento de los ovarios. Es otro factor externo al eje que te perjudica a los ovarios. ¿En qué tipo de mujeres vas a tener exceso de insulina circulante? ¿O en qué condición fisiopatológica? Víctor, para el otro lunes te vas a leer el artículo te voy a preguntar el artículo que les envié a través de Amanda. Es fácil la pregunta o la respuesta. Anaí Soria, ¿cuál sería la respuesta? Quizá en la diabetes, porque hay una insulinoresistencia. Entonces, sí, pero hay muchas más personas que tienen diabetes, más bien dicho, las personas que tienen ya diabetes tipo 2, ¿no es cierto? En donde cursa el fenómeno de insulinoresistencia, ¿pueden tener síndrome de ovarios poliquísticos? Sí, pero hay otro grupo de personas más extenso, más numeroso que el de las personas con diabetes. Vinicio, ¿quién dirías tú? ¿En qué personas se produce exceso de insulina circulante? Algo falta, algo no se está comprendiendo de lo que estamos diciendo. Yo les había dicho que en mujeres que tienen qué característica empeora el síndrome de ovarios poliquísticos. Obesidad. Eso, en la obesidad. Ahora, Evelyn, tú que estás levantando la mano, ¿quieres añadir algo más o explicarnos esto? Explícanos cómo lo entiendes tú y por ahí le queda más claro a Víctor que no nos pudo responder hace un ratito. O sea, sí, el estado de obesidad, principalmente ya mayor de 30, de índice de masa corporal, incluso cuando vimos la fisiopatología de diabetes, nos decía que ya hay una insulinoresistencia. Entonces, esto condiciona que haya un aumento de la testosterona. ¿Qué tiene que ver eso con la insulina? La insulinoresistencia, ¿qué ocasionaría a su vez? Vuelve sobre el razonamiento que estás haciendo, que está bien. Obesidad.
condición que implica insulinoresistencia. Luego entonces, ¿qué va a haber? La insulina se secreta en mayor o en menor cantidad. En mayor cantidad. En mayor cantidad para compensar la insulinoresistencia y que no te vuelvas una persona con diabetes. Y ese exceso de insulina es bueno o malo. Si bien es compensatorio, forma parte de fenómenos fisiopatológicos a nivel sistémico. La insulinoresistencia ayuda para la insulinosecreción excesiva ayuda para que no tengas diabetes, porque te ayuda a bajar la glucemia, a forzar que baje la glucosa a lo normal. Claro que si se agota la célula beta en algún momento, sube la glucosa y eso se llama diabetes. Hay personas que viven toda su vida obesas y no por eso están sanas. Ah, no, yo tengo 80 de glucosa. Pero está obrando negativamente sobre todo el organismo, sobre el hígado, sobre los vasos sanguíneos, sobre el cerebro, sobre el corazón y sobre el ovario en este caso. Solange, ¿tenías algún comentario, pregunta, duda? Sí, Doc. Es que era una pregunta. ¿También no podría causarlo este exceso de insulina, por ejemplo, alguna mujer que esté consumiendo serían los corticoides? ¿También podría ser, como una causa? Los corticoides tienen efectos duales, empeoran la insulinosecreción y provocan insulinoresistencia. No me parece mala tu reflexión, porque aparte habíamos dicho que hay condiciones que hay que descartar conforme estamos pensando en síndrome de ovarios poliquísticos. Un síndrome de Cushing exógeno por exceso de glucocorticoides de forma farmacológica, un aporte farmacológico, te puede dar una condición de disfunción ovárica y sí, podría pasar teóricamente, ¿ya? Puede pasar, de hecho. Vamos, otros comentarios, dudas, preguntas de lo que estamos explicando este rato. Doc, y ya la fisiopatología del hiperandrogenismo y todo eso quedó claro, pero ¿y por qué se produce la oligoanovulación por este mecanismo de aquí? No te olvides que la ovulación depende de una retroalimentación adecuada entre los ovarios y el eje hipotálamo hipofisario. En un momento dado, por hormonas de las cuales no estamos totalmente en este momento, no estamos completando esa explicación del mecanismo de ovulación, existe en la fase media del ciclo menstrual un pico de LH. Si tú tienes de forma sostenida hipersecreción de andrógenos, también de estrógenos, que dijimos no es un déficit de de estrógenos, el síndrome de ovarios poliquísticos, pero además de eso tienes un exceso de andrógenos, a nivel central eso se censa. Y si tú estás tomando, por ejemplo, una chica se está dando andrógenos porque quiere concursar en una competencia de físico-culturismo. Una de las consecuencias, cuando tienes exceso de hormonas sexuales, por ejemplo, sería abolir o inhibir el eje hipotálamo hipofisario e impedir su pulsatilidad normal o el pico de LH que normalmente genera la ovulación. En una persona con síndrome de ovarios poliquísticos, ya hablando del síndrome propiamente, no se produce el pico de LH y por tanto tiene ciclos anovulatorios que se intercalan con ciclos ovulatorios, pero de manera totalmente irregular o anárquica. Y hay otra cosa, lo que terminas teniendo a nivel ovárico es lo que se ve en esta figura de aquí arriba. La estimulación persistente de la hormona luteinizante que se encuentra alta o baja. Alta, ¿no es cierto? Te recluta no solo un folículo, te recluta varios folículos y terminas teniendo a nivel ovárico varios folículos ováricos estimulados. Yo les ponía como ejemplo a propósito de esto, no era a ustedes, era a otro grupo de clases en otra universidad, pero acordándome, yo les decía, ustedes vienen desde el norte en la ecovía, ¿no es cierto? Y se quieren bajar al frente del Hospital Eugenio Espejo
para luego subir caminando a la facultad. Pero resulta que ese día justo están montones de paralelos para dar un examen. Entonces, por una sola puerta tienen que salir 50 estudiantes al mismo tiempo. ¿Sí? Por la misma puerta. ¿Qué es lo que puede suceder cuando están todos intentando salir al mismo tiempo? ¿Qué sería lo que pasaría? Que no salga ninguno. Que no salga ninguno. Imagínense la estimulación constante de una hormona que no lo está haciendo con la pulsatilidad adecuada y que recluta más de 1, 2, 3, 7, 9 folículos dentro del ovario y no termina expulsándose ningún óvulo, no hay ovulación, finalmente. Y la imagen que se termina teniendo, no en todos los casos, pero que es característica del síndrome de ovarios poliquísticos y le da su nombre, es esa imagen de polimicrofolículos. Ese es otro de los nombres, ese es otro de los motivos del nombre inadecuado del síndrome de ovarios poliquísticos. No son quistes en sí mismo. Tienen una imagen de quiste porque son formaciones líquidas, pero en realidad son muchos folículos que al estar estimulados por la LH terminan madurando, hinchándose, reclutando, coalesciendo el líquido folicular, pero ninguno se libera, pero ninguno explota, por hablar de un término entendible, para producir una ovulación normal. Y de ahí los ciclos anovulatorios. Adrián, ¿quedó claro? Sí, muchas gracias. Dale. Yannick, decime. Entonces, estos folículos tendrían ovocitos o óvulos maduros, o sea, listos para ovular, maduros, Pero pero ninguno que sale. no ovulan. No ovulan, ¿sí? Entonces, o sea, diríamos que son como que todos folículos de De Graaf o folículos terciarios. No, están antes. Mm. Se quedan en una fase de maduración previa en donde ninguno llega a tener la apropiada estimulación y llega a estar preovulatorio para que ese pico impulse la génesis del óvulo normal. Por lo tanto, también la subfertilidad que tienen estas chicas. Y de ahí también consecuencias del tratamiento, que es lo que vamos a mirar posteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí con letras? Que más o menos yo ya le expliqué. El eje LH-TECA, ¿sí? Ya hablando solo de la hormona luteinizante y la célula, de las dos, la célula de la TECA está incrementado, está hiperestimulado. Además de este exceso de LH, otros factores tisulares, parácrinos, como por ejemplo estimulación de IGF-1 a nivel ovárico, no va a estar incrementada la IGF-1 a nivel sistémico, pero a nivel ovárico van a generar hipertrofia de las células de la teca, aumento de la producción de andrógenos, como ya dijimos, y que la cantidad de aromatasa se torne insuficiente, aunque esté en niveles normales, pero va a haber un exceso de sustrato, ¿sí? Otra de las reflexiones que se podrían hacer es que, y de hecho es la base de síndrome de ovarios poliquísticos en algunas pacientes, es que haya una insuficiente secreción de aromatasa. Es decir, vas a tener sustrato normal, déficit enzimático y mucho andrógeno que no se puede procesar por la aromatasa. Pero aquí, ¿cuál va a ser el déficit? Déficit de aromatasa, ¿sí? Entonces, ¿puede pasar eso también en la fisiopatología del síndrome? Sí, puede pasar. Si yo les pregunto, los fenotipos, hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo del artículo que me obligué a leer ayer por la noche, ese que les mandó Amanda, en donde el autor dice, el síndrome de ovarios poliquísticos se diagnostica de una forma no difícil. Es facilito. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que para que sea fácil diagnosticar el síndrome de ovarios poliquísticos, uno tiene que hacer mucho esfuerzo para tener una comprensión de la fisiopatología y de que, y comprender otra cosa, que los fenotipos son muy variables. ¿Se acuerdan que no había un fenotipo?
¿Cuántos fenotipos posibles había según Rotterdam? 4. Y algunas chicas pueden ser obesas y tener síndrome de ovarios poliquísticos, y otras delgadas y tener síndrome de ovarios poliquísticos. Y uno de los diagnósticos diferenciales era la hiperprolactinemia, ¿se acuerdan? ¿Quieren que les diga una cosa aquí entre nos? 20% de las chicas con síndrome de ovarios poliquísticos tienen hiperprolactinemia leve sin tener prolactinomas. Entonces, si tú pides sin ton ni son exámenes de laboratorio, no vas a llegar a un buen diagnóstico. Ergo, no es tan fácil. Si fuera fácil, la mayoría de pacientes tendrían tratamiento adecuado y respuesta a sus quejas, a su deterioro en la calidad de vida. Y la mayoría de las veces las chicas están insatisfechas con el diagnóstico y el tratamiento del síndrome. Entonces, no es fácil el diagnóstico, pero se facilita con lo que estamos haciendo ahora. Comprensión de la fisiopatología y una evaluación individualizada de las personas con el síndrome. Acá hay otra cosa. Una acción sinérgica de la insulina con la LH también aumenta la producción de andrógenos. Y aquí hay algo que tiene que ver con lo que les decía hace un rato del efecto sistémico. ¿Qué le hace el exceso de insulina en el marco de la insulinoresistencia al hígado? Empeora la síntesis de SHBG. Disminuye la síntesis de SHBG. ¿Qué es SHBG? La SHBG es la globulina ligadora de hormonas sexuales. La globulina ligadora de hormonas sexuales es como la ecovía que te lleva a tu casa, o el trole o el bus que te lleva a tu casa. Si tú tienes menos buses para transportarte, como en un paro de transportistas, vas a tener más gente caminando por sí sola. Ahora cambiemos esto a fisiopatología hormonal. Si tienes menos cantidad de SHBG, vas a tener más o menos cantidad de hormona libre. Más hormona libre en la sangre. Vas a tener más hormona libre, por lo tanto, más cantidad de hormona con capacidad de generar síntomas. Y te digo una cosa, los que se desligan más fácilmente de la SHBG son los andrógenos. Entonces, menos SHBG, más cantidad de andrógenos libres, que son los del problema, más síntomas de síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Eso es importante comprenderlo. Yo les voy a mandar la presentación ahorita mismo con Amanda para que la tengan para la próxima. Esta presentación es de antes del 2018, así que puede tener cosas que se pueden actualizar con el artículo que ustedes tienen, con el Greenspan también, y que conviene que vayan leyendo. La próxima clase vamos a terminar con síntomas y signos del síndrome ovario poliquístico y el tratamiento, ¿ok? Y después la última clase que tengamos va a ser la de osteoporosis. Pero no se olviden que el lunes tenemos una evaluación. Amanda, confírmame de lo que habíamos hablado contigo. Sería tiroides, ¿no es cierto? Y sería gordos flacos, que nos queda pendiente. Vamos a hacer 2 en ese mismo momento, ¿ya? En forma sucesiva, no se asusten. Va a ser una prueba de 10 preguntas sobre tiroides y va a ser la prueba 5 preguntas de ricos flacos. ¿Listo? Ricos pobres, bueno, ya saben. ¿Listo? Listo. Entonces ya nos vemos. Suerte. Gracias. Les vaya bien.